Saludos, mi nombre es Duvernay Londoño Restrepo, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. En la unidad 2 de la fase 2 de la materia de bases de datos avanzada, vimos modelar y diseñar una bodega de datos y cubos OLAP. En la revisión del tema vimos un concepto importantísimo como es el de inteligencia de negocios. El tema abarca varios conceptos entre el que tenemos los cubos OLAP y también el Data Warehouse o almacén de datos. Pero no solo estos dos conceptos están ligados a la inteligencia de negocios, sino también la minería de datos, el reporte en tiempo real, la decisión de marketing, los análisis predictivos, bueno, entre otros. La inteligencia de negocios básicamente funciona con estos conceptos en donde se reúnen los datos históricos y estos datos se analizan y ayudan a tomar decisiones. Por lo tanto, no son datos que se van a modificar, no son datos que se pueden borrar o que se pueden crear, sino son datos que únicamente se consultan y que se analizan. Entonces, quizá uno de los componentes importantes son los cubos OLAP, ya que por su característica permite entrelazar bases de datos no relacionales, como por ejemplo podrían ser hojas de Excel con bases de datos relacionales u otro tipo de bases de datos. Y quizás el concepto más importante en la inteligencia de negocios sí es el almacén de datos, ya que este reúne todas las bases de datos que van a ser usadas en los demás conceptos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar, del grupo 5 de bases de datos avanzada. Esta vez voy a hablar un poco de lo que son los cubos OLAP. ¿Listo? Eh, Como todos sabemos, el recurso más valioso de cualquier compañía, por más pequeño o más grande que sea, es la información. Eh, la información les permite tomar decisiones y asimismo adecuar un rumbo eh, que deba tomar la compañía en un futuro. Y pues esto les va a permitir ser más competitivas frente a otras empresas. Para que esta información sea útil para una persona al interior de la compañía, eh, debe ser concreta, eh, de fácil acceso y podría decirse que muy, muy minimizada, en el sentido de que debe decir exactamente lo que la persona necesita. Entonces aquí es donde entran los cubos OLAP. Básicamente un cubo OLAP es una base de datos multidimensional que, a diferencia de una base de datos relacional, eh, no, no tiene la información guardada en muchas tablas, sino que centraliza toda la información en una sola tabla. Entonces esto le permite ser mucho más ágil que una base de datos relacional. Entonces un cubo OLAP maneja como vectores de información que le permiten, por ejemplo, a las personas que requieran de digamos un ejemplo, un reporte de ventas, de una manera muy eficaz, muy rápida, obtener la información que ellos necesitan y en base a esto pues poder eh, tomar decisiones importantes. Una de las ventajas que tienen los cubos OLAP son, perdón, eh, muy fáciles de usar para cualquier usuario. No es necesario saber de, de SQL ni de sistemas. O sea, cualquier persona los puede usar y les brinda información fiable. Asimismo, entregan información muy rápido, son demasiadamente eficaces. Y pues una de las desventajas que tiene es que los cubos OLAP se construyen en base a una información inicial. Entonces, si por alguna razón se necesita modificar la información que originalmente tenía ese cubo, el cubo debe destruirse y volverse a armar, porque la eficacia del cubo se centra en la información que tiene desde un inicio. ¿Ok? Existen algunos tipos de cubos OLAP. Los más conocidos son el MOLAP, que son los cubos que se basan netamente en bases de datos multidimensionales. Están
son un poco más antiguos los ROLAP, que son cubos, pero se basan directamente en bases de datos relacionales. Una desventaja frente a los MOLAP es que estos cubos son pues más lentos porque para poder armar la información requieren acceder a varias tablas al tiempo. Entonces pues eso comparado con una sola tabla es una pérdida de tiempo, podría decirse. También están los cubos HOLAP, que son como un híbrido entre entre las bases de datos multidimensionales y las bases de datos relacionales. Listo, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Gustavo Ramírez Artizábal del curso Base de Datos Avanzada y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las herramientas OLAP. Cuando hablamos de herramientas OLAP nos referimos a elementos multidimensionales. Eh, las herramientas OLAP se componen no de las simples tablas que estamos acostumbrados a ver en las bases de datos de MySQL, SQL Server, sino que son elementos multidimensionales que tienen filas y columnas que se conocen como hipercubos. Las herramientas OLAP son herramientas de tipo FASMI. ¿Qué quiere decir esto? Que son rápidas, que son herramientas de análisis, que son seguras y que almacenan gran cantidad de datos. FASMI es una sigla en inglés que equivale a la F de fast de rápido, a la A de análisis y así sucesivamente. Con los hipercubos podemos realizar algunas operaciones, como lo son el slice o sesgo, el dice o dado, el rollup o generalización, el drill down o especialización, el drag across o navegación entre cubos. La arquitectura o la podemos definir como la división entre lo que es rollup, mollup y olap. Entonces, esas tres que he nombrado, la rollup, mollup y olap, son alternativas para una BD multidimensional, una base de datos multidimensional. Si vamos a hablar de rollup, la característica principal de rollup es que los hipercubos se almacenan mediante tablas. El acceso a los datos se realiza mediante una traducción de la consulta mediante SQL. Mejoran la velocidad de respuesta, funcionan bien en cubos dispersos y la sensibilidad a los cambios es muy alta. Cuando hablamos de arquitecturas MOLAP, decimos que la principal característica es que los hipercubos se almacenan mediante matrices, que el acceso a los datos se ejecutan directamente las consultas sin proceso de traducción, a diferencia de la ROLAP. El diseño tiene consecuencias en tiempo de respuesta y almacenamiento, o sea que hay que tener mucho cuidado a la hora del diseño de este tipo de bases. La eficiencia baja en cubos dispersos y la sensibilidad a los cambios es muy baja. O sea que cuando vamos a modelar algo, una base de datos, que es probable que la tengamos que estar cambiando con mucha frecuencia, no es aconsejable utilizar la alternativa MOLAP. Cuando hablamos de OLAP, que es un híbrido entre ROLAP y MOLAP, porque este integra los modelos ROLAP y MOLAP y toma las mejores características de los dos. Entonces, el MOLAP, la característica es para regiones densas y el ROLAP, la característica para regiones dispersas. Entonces, el híbrido OLAP es como una mezcla de las mejores cosas de ambos. Bueno, espero este breve video les dé una pequeña claridad sobre lo que son las herramientas OLAP. Igual hay mucho contenido en internet para que profundicen sobre este tema. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Campo, integrante del grupo número 5 del curso de bases de datos avanzadas. Primero empezaré con el primer tema escogido, cuál es el ciclo de vida de la información. Primero que todo, cuando hablamos de información debemos preguntarnos, ¿cómo se usa?
¿Para qué se usa? Aquí estamos hablando de una gestión efectiva de la información. Analizando e identificando estas dos preguntas, pasamos a explorar cada una de los usos que tienen de información, entre los cuales ya sabemos se puede obtener información valiosa, añadir un valor agregado a productos o servicios, en el caso de que sea una empresa de mercadeo. Mediante el uso de la información, o gestión de una buena información, se pueden crear nuevos productos o servicios, creación de nuevos modelos de negocio, transformación de mercados, maximizar gestión de talento, facilitar colaboraciones externas, experimentación continua y facilitar la toma de decisiones. Entre los principales propósitos que podemos identificar en un ciclo de vida en la información, tenemos que identificar que con la información podemos medir, con la información podemos experimentar, hacer pruebas, podemos comparar, podemos reportar, analizar, predecir, saber, colaborar, avisar y recompensar. Estos son los principales propósitos que podemos identificar en la información. Por otro lado, tenemos la factoría de información corporativa o FIC. La definimos como el conjunto de elementos que hace posible el proceso de almacenamiento de la información. La factoría de la información corporativa se compone de Data Warehouse, el cual es el almacén de datos. Existen diferentes tipos de almacenes de datos, como por ejemplo los almacenes de datos corporativos, que están compuestos por almacenes de datos departamentales. A estos almacenes de datos corporativos los componen bases de datos operacionales. Estas bases de datos operacionales son los componentes más externos, de los cuales podemos sustraer todo tipo de información. ¿Qué más podemos decir de los almacenes de datos? Muy pocos usuarios acceden a muchos datos. Los almacenes de datos los podemos definir como la conexión de datos orientados al tema, integrados, no volátiles e historiados, organizados para dar soporte a los procesos de ayuda a la decisión. Gracias.